Empecé a grabar la videollamada, límites indeterminados, y los límites indeterminados se trabajan por factorización, pero hay varios métodos para la factorización. El que trabajaremos hoy es la diferencia de cuadrado. Bien, necesito que lean, por favor, en voz alta. ¿Quién lee? Yo, profesor. Dale, Robinson. Los límites indeterminados parecen indeterminados cuando al sustituir la variedad X de la Variable. expresión de la variable X de la expresión por el valor del límite al que tiende, esta se convierte en uno de los casos siguientes. No sé cómo leer eso. Infinito sobre infinito y ese tipo. Sigo leyendo. Los límites, Es los bueno límites, que lea infinito sobre infinito, cero sobre cero, infinito menos infinito, infinito, cero por cero, infinito, uno hacia el infinito o hasta, elevado al infinito, infinito a la cero y cero a la cero. Lo que quiere ok. decir esto es que si usted está resolviendo un límite y al final la respuesta que obtuvo por esa vía que estuvo trabajándolo le dijo, por ejemplo, 20 sobre cero, o ahí yo inmediatamente usted se da cuenta que el límite es indeterminado Ok, sigo leyendo. o cero sobre cero. ¿Por qué indeterminado? Antes que hay que explicar esta parte, cero sobre cero. ¿Por qué indeterminado? Porque toda expresión que sea dividida entre cero, la respuesta es indeterminada, o sea, no tiene respuesta. Todo número dividido entre cero no tiene respuesta. Entonces, si usted encuentra entre límite, el resultado es entre cero, entonces no tiene respuesta por esa vía. ¿Están entendiendo, jóvenes? Sí. Entonces, no es, en el caso del límite, no es directamente que no tenga respuesta, sino que es un límite indeterminado. Pero entonces utilizaremos más métodos, en este caso método de factorización, para resolverlo de otra manera. ¿Están entendiendo? Entonces, cuando Sí, encontramos con un caso de un límite indeterminado, simplemente no es que decimos, este límite indeterminado, no. Simplemente decimos, bueno, voy a cambiar de método. Ahora voy a utilizar el método de factorización para poder determinar la resolución de este límite. ¿Entendieron? Siga leyendo. los límites indeterminados o indeterminaciones no indica que el límite no exista, sino que no se puede anticipar el resultado. Se tendrá que hacer operaciones adicionales para eliminar la indeterminación y averiguar entonces el valor del límite en el caso de que exista. Ese valor puede ser un número finito, incluido el cero, cero más infinito, o bien cero menos infinito. O bien menos infinito, bien. Entonces, ¿qué quiere decir este párrafo? El que encontremos un límite indeterminado no quiere decir que ya no tiene respuesta directamente, sino que vamos a utilizar otros métodos. Bien, y tratar de eliminar esa indeterminación. Cuando decimos de eliminar esa indeterminación, bueno, si me dice, por ejemplo, 5 menos 4 y abajo yo tengo, vamos a decir, por ejemplo, 6 menos 6, por ejemplo, yo voy a buscar la manera que en factorización yo elimine ese 6 para que no me quede 6 menos 6. Porque si me queda 6 menos 6 me va a dar 0. Y entonces ya me va a quedar que no va a tener solución este sistema. Entonces, yo trato de, utilizando la factorización, y ir eliminando algo que se llama borrar todo esto. Entonces, vamos ahora a detectar qué cosa yo tengo que eliminar. Lo que yo tengo que eliminar es la indeterminación. Entonces, ¿cómo yo la voy a detectando? Bueno, es fácil. Vamos primero a leer esto. Dice, cuando tenemos un resultado indeterminado, debemos utilizar métodos para llegar a un resultado satisfactorio o real.
Por lo general, estos métodos son los de factorización, ya lo habíamos dicho. Los más comunes son factor común, ese es el tema que mandamos, que trabajamos en el video anterior, diferencia de cuadrados, suma o diferencia de cubos y trinomio del tipo x al cuadrado más b más c o ax al cuadrado más bx más c. Entonces, ¿cuáles son los temas? Factor común, diferencia de cuadrado, que es el que vamos a trabajar hoy, suma o diferencia de cubo, lo trabajaremos mañana, y trinomio del tipo x al cuadrado más bx más c, que lo trabajaremos el viernes. Bien, entonces, cuando encontramos la indeterminación, aquí vamos a poner un ejemplo. Vamos a identificar la indeterminación. Atención. ¿Qué es la indeterminación? Bueno, es esa cantidad o esa expresión que hace que me dé 0 abajo, por ejemplo, y que se convierta en eso en una indeterminación, que no me pueda resolverlo mediante la vía normal, o sea, una resolución de sustitución directa. Bien, un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo de un límite que no es indeterminado, un límite que sí se puede determinar y uno que sí sea indeterminado. Bien, primero, este límite. Cuando tenemos un límite así, lo que procedemos es a la propiedad de sustitución directa. ¿Quién me dice qué se hace en la propiedad de sustitución directa? Se coloca el valor de la X. ¿Cuál es el valor de la X? 2. El 2. ¿Y dónde yo coloco ese valor? En la X al cuadrado y en la X solo. Correcto. Entonces, donde quiera que haya una X, yo sustituyo por ese 2. Que el límite me dice que la X tiende a 2. O sea, la X va hacia el 2. Entonces, yo simplemente sustituyo la X donde está el 2. Entonces, al hacer eso, yo me estoy dando cuenta que yo puedo convertir eso en una indeterminación. ¿Cómo yo creo la indeterminación? Fácil. Esta tendencia, que es lo que tú dices a lo que es igual la X, me dice X tiende a 2. Y la indeterminación simplemente es cambiándole el signo al número y quitando la flecha. X menos 2. Entonces, ¿cuál es la indeterminación? La indeterminación es simplemente cambiándole ¿qué? El signo al 2 y restándoselo a la X. Entonces, en este caso sería X menos 2. Vamos a ver otra indeterminación, a ver si ustedes la pueden detectar. ¿Cuál sería la indeterminación de este ejemplo? Dice X tiende a menos 3. ¿Cuál sería la indeterminación? Le cambio el signo a menos 3, está negativo, Y pasa. dice X más 3. Y en este ejemplo, ¿cuál sería la indeterminación? X menos 0. X Sí. menos 3, profe. Si yo digo X menos 0, ¿cuánto me va a dar? 0. O infinito. No, X menos 0. Si yo le resto 0 a algo, ¿qué pasa? Da igual. Da igual, es 0. No. Si yo digo 100 menos 0, da 0. No, pasa el 100. 100. Si yo digo X menos 0, da 0. Pasa la X. X, da X. Entonces, en este caso, Ah, el Miquel, resultado es apúntate ahí. X. ¿Eh? Entonces, ahí que ya da el Se mitativo. lució, Miquel. Entonces, en este caso, la indeterminación es X. Bien, recuerden, le cambiamos el signo y nos queda, lo que nos quede, eso es. Por ejemplo, en este caso, X más 3, X menos 2, simplemente cambiándole el signo abajo aquí a lo que tiende la X. Ahora vamos a ver ejemplos, ahora sí. Tenemos aquí este límite. Ese límite, si yo lo resuelvo, yo sé que es indeterminado. Entonces, yo trataré, se lo voy a resolver así, pero no lo planifiqué para resolverlo. Se lo voy a resolver para que ustedes vean que sí da indeterminado. Bien, ¿están en línea? Sí, sí. Bien. Entonces, Sí. se lo voy a resolver así para que vean que sí da indeterminado. En el sentido de que, por ejemplo, ¿qué yo tengo que hacer en este ejemplo para darme cuenta que este es indeterminado? Los ejemplos que yo le voy a dar son indeterminados. Esa es la nota que puse. No sustituimos el valor de la X directamente porque ya sabemos que es indeterminado. Yo se lo voy a sustituir para que ustedes vean que sí.
pero lo que yo quiero es resolverlo por el otro método, porque ya yo sé que sustituyendo me va a dar indeterminado. Entonces, vamos a sustituir, recordando que lo primero que hacemos es sustitución directa. Sustituyo donde está la X, el 3. Entonces, va a ser 3 al cuadrado menos 9. ¿Y abajo qué va a decir? 3 menos 3. 3 menos 3. 3 menos 3. 3 menos 3. ¿Qué va a dar eso? 3 por 3 es 9. ¿Y 9 menos 9? 0. 0. ¿Y abajo qué dice? 3 menos 3. 0. 0. ¿Qué significa ese resultado? 0 sobre 0. Indeterminado. Indeterminado. ¿Qué significa eso? Que no lo pudimos resolver. Eso yo no lo tenía que hacer porque, bueno, ya yo sé que ese ejercicio era indeterminado, pero se lo hice para que ustedes lo confirmen. Confirmaron que este resultado es indeterminado. Cuando ya confirmamos, eso es lo que ustedes van a hacer en su ejemplo. Primero lo confirman, y cuando yo le pongo un ejemplo en Classroom, un ejercicio, ustedes primero lo confirman y cuando vean que le dio indeterminado, ¿qué hace? Usted va a utilizar el otro método. ¿Qué método vamos a utilizar ahora? Profe, da indeterminado cuando no da nada. Determinado da cuando tenemos la división sobre 0. Ok. Bien. O sea, da, que puede haber un 2 encima del 0. Lo que pasa es que hay una ley matemática que dice que todo número que está dividido sobre 0, el resultado va a ser indeterminado. Profesor, y si da 2 entre 0, no Eso es es- indeterminado. Eso es indeterminado por una razón. Todo número dividido entre 0 no da resultado. Por ejemplo, yo digo 0 entre 4, ¿tú sabes cuánto da? Da 0. Pero si yo digo 4 entre 0 o 2 entre 0, no tiene un resultado matemáticamente hablando. Pero no es el mismo número, profesor. Entonces se dice indeterminado. No es lo mismo número, sino que estamos hablando de que cuando el 0, tú tienes una cantidad y la divides entre 0, tú no tienes un resultado. ¿Por qué tú dividiste? ¿Entendieron? Entonces, matemáticamente hablando, eso se llama indeterminación. Indeterminación. ¿Entendieron? Eso ustedes lo saben desde cuándo, desde primaria. ¿Se acuerdan? Que cuando usted divide un número entre 0, no tenía resultado, daba indeterminado. ¿Se acuerdan eso? ¿Se acuerdan? Oh, pero claro. Nunca se lo dieron, que la división de por 0. Yo no sé si me lo dieron, pero yo no me acordaba de eso, ¿no? Oye, ahí Él no Dios se mío. acuerda, pero no lo dieron. Sí, se lo dieron. La división por 0 da indeterminado. Bien. Entonces, eso ocurre aquí en el límite. Algo que le dieron en primaria, lo va a utilizar ahora en el último curso de bachiller. Entonces, ya yo sé que es indeterminado porque me dio 0 sobre 0. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer ahora? Bueno, fácil. Irme por el método diferencia de cuadrado. ¿Verdad? Aquí yo tengo una expresión cuadrática. Entonces, ¿qué yo voy a hacer en esa expresión cuadrática? La voy a factorizar. Cuando usted factoriza, usted lo que hace es que convierte esa expresión en dos expresiones que cuando se multiplican el resultado es esta misma expresión que está aquí. Bien. ¿Cómo yo lo hago por el método de diferencia de cuadrado? ¿Cómo yo encuentro dos números que multiplicados me van a dar x al cuadrado menos 9? Fácil. El método de diferencia de cuadrado, lo que yo tengo que hacer es abrir dos paréntesis, y sacarle la raíz a la x cuadrada. ¿Cuál es la raíz de x cuadrado? El 3. No, la raíz de x cuadrado. Si yo digo raíz El 4. de x al cuadrado, ¿qué pasa con la raíz y la potencia al cuadrado? Son operaciones matemáticas opuestas. Entonces Solo solamente queda X. se cancela y queda la x sola, ¿verdad que sí? Entonces, eso es lo que yo voy a hacer. Voy a colocar la raíz de ambos en el paréntesis. ¿Cuál es la raíz de x cuadrado? X. X.
en ambos paréntesis. ¿Y cuál es la raíz de 9? 3. 3. 3 por 3, 9. ¿Es donde yo pongo el 3? En ambos paréntesis. Ahora, ¿qué signo yo voy a poner? Si leen arriba, en el mandato, dice que hay que colocar un signo positivo y uno Y uno negativo. negativo. Uno negativo. Ya utilizó, eso es utilizar el método de diferencia de cuadrado. Ya, eso es factorizar por el método de diferencia de cuadrado. ¿Lo vieron? Sí. Es difícil eso. No. Profesor, y ya ya terminamos del método. Ya terminó de diferencia factorizar. cuadrada. Ya terminó de factorizar, pero tenemos que, recuérdense que tenemos el límite que tenemos que resolver. Bien, entonces vamos a hacer lo que yo tenía ya eso arreglado. Vamos a ver. Lo primero que tenemos que hacer es, abrimos dos paréntesis, ¿verdad que sí? ¿Qué colocamos en cada paréntesis? A ver si se acuerdan. La raíz de X. La La raíz de X. Que sabemos que es X, ¿verdad? En ambos paréntesis. ¿Y qué signo le ponemos? Uno positivo y uno Aquí negativo. medio. Bien, entonces, para que se acuerden, aquí lo dice, para factorizar por el método de la diferencia de cuadrado, determinamos la raíz de los términos abriendo dos paréntesis y siempre colocaremos un signo positivo y uno negativo y no importa el orden en que lo coloquemos. Yo puedo poner el negativo aquí, el positivo aquí o el al revés, eso no importa. Bien, entonces, uno positivo y uno negativo. Negativo. ¿Y qué pasa con el 9? La Hay raíz. que poner 3. la raíz ¿Dónde la pongo? ¿En el primer paréntesis o en el segundo? en los dos. En En ambos. los dos. Correcto. Ah, pues ustedes no cogen gancho en pregunta. Bien, bien por ustedes. Eso es lo que está arriba, lo que está arriba. ¿Y abajo qué hay? X menos 3. ¿Qué yo pongo abajo? X menos 3. Correcto, bien. Para que no digan, ¿y de dónde apareció eso? Eso estaba ahí en el límite. Miren, yo tengo ahora que ver qué ocurre ahí. ¿Qué ocurre ahí? Ahí ocurre, déjame agarrar un lapicito, que ya yo encontré la indeterminación. ¿Cuál es la indeterminación de este límite? ¿Se acuerdan cómo se encontraba la indeterminación? Sustituyendo X por el 3. La indeterminación, ¿qué debe que ser el 3? Pásalo Ponerle negativo. con... Ajá, eso mismo. Cambiarle el signo. El 3 está positivo y le cambia el signo. Esa es la indeterminación. Y te dirán, ¿para qué usted me explicó la indeterminación ahorita? Yo se la expliqué para que ustedes vieran que cuando ustedes encontraban la indeterminación, como la encontré yo ahora, ¿están viendo que la encontré? X menos 3 aquí. ¿La vieron? Sí. Esa indeterminación es lo que me estaba creando el problema. Al yo encontrarla, ya yo me di cuenta que yo puedo cancelar esa indeterminación con esta que está aquí abajo. ¿Por qué yo puedo cancelar la de arriba con la de abajo? ¿Por qué? Porque son iguales. Son la Pero misma. Porque son la misma. Y si yo divido 10 entre 10, ¿cuánto me va a dar? Uno. uno. Se cancela. 1. Y yo pregunto, ¿se queda el 1 ahí? Eso que está aquí al lado, entre 1, ¿no es lo mismo? Ujú. Sí, ¿Eh? Entonces, sí. simplemente lo que yo hago es Lo mismo. cancelarla porque el 1 no me afecta nada. Cuando yo multiplico, divido por el 1, sigue siendo la misma cantidad. X más 3. Entonces, ¿mi resultado cuál va a ser? Vamos a borrar todo eso. Entonces, yo cancelo el X3, X menos 3 menos, entre X menos 3, lo cancelo, pues son lo mismo. ¿Y qué me queda? X más 3. Me queda solamente más X más 3. 3. Y ya ahí yo eliminé la indeterminación. ¿Qué yo eliminé? La indeterminación. ¿Qué era la indeterminación? Estamos repitiendo, pero es simplemente para que ustedes queden claros. ¿Qué era la indeterminación? X Güey, menos güey. 3. La indeterminación es el valor de la X simplemente cambiándole el signo y restándoselo a la X. En este caso, el cambio del signo era positivo, pasó a negativo. Y la indeterminación claramente era lo que me creaba el problema. ¿Qué era la indeterminación? Lo que me creaba el problema. La indeterminación me creaba, obviamente, la indeterminación, lo que evitaba que yo tuviese una solución. Al yo eliminarla, ya yo tengo una solución. ¿Entendieron?
Profe, ¿se puede hacer de las dos maneras? ¿Cómo así de las dos maneras? O sea, como usted lo hizo ahorita, que no se encontró. Ay, ¿cómo No, se sí, dice? usted tiene que primero determinar que es indeterminado. ¿Cómo usted se da cuenta que eso es indeterminado? Usted lo resuelve normal, lo sustituye, ¿verdad? Y al sustituir se da cuenta que dio 0 sobre 0. Cuando le da 0 sobre 0 es indeterminado. Entonces, ya ahí usted procede a utilizar un método de factorización. Bien, Ok. aquí no hemos terminado porque también tenemos que sustituir. Lo que hacemos aquí lo vamos a hacer aquí abajo. Ahora cuando tenemos la respuesta, sustituimos. ¿Cuál es el valor de X? 3. 3. Entonces, ¿eso se va a convertir en qué? En una suma. Que sería 3 más 3. 6. 3 más 3. Y eso da 6 positivo. 6 positivo. Entonces, el límite de x al cuadrado menos 9, todo eso sobre x menos 3, de cuando x tiende a 3, es 6. 6. ¿Está difícil eso? No. 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 Primero nos dimos cuenta que sustituyendo directamente no me da el resultado. Pero eso no significa que no hay un límite ahí. ¿Cuál sería el límite? Yo, determinando o dándome cuenta de que esto es indeterminado y utilizando un método, en este caso, método de diferencia de cuadrado. ¿Cuál es la cualidad del método de diferencia de cuadrado? Bueno, primero encontramos una expresión al cuadrado. ¿Lo están viendo? Este es un binomio un binomio con un término al cuadrado. ¿Lo están viendo? Entonces, Sí. ¿qué yo hice? Simplemente abrí dos paréntesis, le saqué la raíz a ambos términos, lo coloqué en ambos paréntesis. Uno es positivo y uno es Negativo. negativo. Entonces, esta es diferencia de cuadrado porque está restando ahí, ¿verdad que sí? Por eso es uno positivo y uno negativo. Bien, si aquí estuviera sumando, entonces los dos fuesen positivos. ¿Escucharon esa parte? Sí. ¿Cómo? ¿Qué yo dije? Que Si aquí fuera fuese una sumando, suma, los dos fueran aquí no dijera negativo. ¿Qué dijera? positivos. Positivo. Pero en este caso, esto es una diferencia. Miren cómo dice aquí. Diferencia de cuadrado. ¿Qué significa la diferencia? Resta. Significa que aquí había un signo de resta. Bien. Yo también puedo tener suma de cuadrado. Y ya cuando es suma de cuadrado, ya es otra cosa. ¿Están entendiendo? Los O dos sea, saldrían profesor, que si aparece el signo de más, hay que poner los dos signos de más. todo positivo. Si para cuando tú multipliques te dé positivo. ¿Entiendes? Pero si yo digo 3 positivo por 3 negativo, ¿qué me va a dar? 9 negativo. Y ese es el resultado. Bien, pero si está positivo, para que me den positivo, los dos tienen que ser positivos. Recuerden que estos dos paréntesis, cuando se multiplican, el resultado da esto. Porque de eso se trata la factorización. Encontrar dos factores o dos expresiones que multiplicadas me den a lo que yo estoy factorizando, me den la expresión original. Bien, entonces ya hemos complicado esto un poco explicando cosas de más. Simplemente es bueno que retroalimentemos para que queden todos claros. Retroalimentemos fácil. Para el método diferencia de cuadrado, primero yo sustituyo y veo que me da 0 sobre 0. Al darme cuenta que eso es indeterminado, me voy por el método diferencia de cuadrado. Diferencia de cuadrado, abrimos paréntesis, sacamos la raíz a los términos, uno positivo, uno negativo, porque esto está restando. Y el 9 le saco la raíz y lo coloco también en ambos paréntesis, que es 3. Lo demás era fácil. Se cancela el de arriba con el de abajo porque es el mismo término. Me queda x más 3, sustituyo la x que me decía aquí arriba que decía x tiende a 3, entonces 3 más 3, 6 y ya terminé. Vamos a hacer otro ejemplo para que quedemos más claro, pero ustedes van a guiarlo, ese ejemplo. Vamos. ¿Qué procede ahora? ¿A quién yo le voy a sacar la diferencia de cuadrado? ¿Al término de arriba o el de abajo? Al de arriba. Al de arriba. ¿Cuál Al es que de tiene el cuadrado? abajo. Al Al de de abajo. abajo. Es el que tiene el cuadrado. Ustedes dirán, profesor, eso es lo que usted hace en Classroom, que nos da un ejemplo con la cosa arriba y después nos la pone abajo. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Se hace lo mismo. Bien.
Entonces, vamos a hacerlo. ¿Qué procedo ahora? Sustituyo. Ya, yo no voy a sustituir, pero yo le voy a decir que si yo sustituyo 5 donde está la X, me va a dar 5 al cuadrado. 5 por 5, ¿cuánto da 5 por 5? 25. 25. Y 25 menos 25, Cero. 0. Ya sabemos que eso es indeterminado, ¿verdad que sí? En los ejemplos usted lo hace de esa manera. Tienen que hacerlo y escribirlo. Yo aquí no lo voy a hacer, pero ya yo sé que esto que les coloqué aquí es indeterminado y se lo estoy explicando. Bien. Entonces, ya que yo me di cuenta que es indeterminado, procedo a elegir un método de factorización. ¿Qué método vamos a utilizar? El que estoy explicando. Método diferencia de Cuadrado. cuadrado. En la diferencia de cuadrado, ¿qué yo hago? Abro dos paréntesis. Abro dos paréntesis. Esto que está aquí arriba que dice x menos 5, ¿qué es? Esa es la indeterminación. ¿Esa es la qué? La Indeterminación. Esa es la parte que yo tengo que cancelar, ¿verdad que sí? Vamos a buscarla ahí abajo. Entonces, yo lo que hago es abrir dos paréntesis. Le saco la raíz a la x cuadrada y va a estar ¿dónde? En ambos X. paréntesis, ¿verdad? En ambos paréntesis. Entonces, un signo positivo y uno. Negativo. Negativo. ¿Y qué tengo que hacer con el 25? Sacarle la raíz de 25. Y la raíz de 25 es, 5. ¿dónde coloco el 5? En los dos paréntesis. En ambos paréntesis, correcto. Entonces, ahora, ¿qué yo puedo hacer? Tachar los Ya yo que son encontré la iguales. indeterminación x menos 5, ya la encontré aquí al lado. ¿Qué hago? Bajar el tacharlo. Lo tacho con Tachar el de los que arriba, son ¿verdad? iguales. El numerador con el denominador. Arriba me queda 1, ¿verdad que sí? Ujú. Recuérdense que cuando tachamos, es x menos 5 entre x menos 5, un número que se divide entre el mismo, queda 1. ¿Se acuerdan que quedaba 1? Sí. Bien. El 1 arriba sí influye, así que yo no lo puedo decir 1 entre algo, sí influye. Abajo sí no influye. Bien, porque abajo yo digo, vamos a rayarlo un poco para que entiendan este concepto. Aquí puede haber, se convierte en 1 y arriba se convierte en 1, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Ujú. Ujú. Ahora, esto que está aquí, si yo digo todo por 1, ¿qué sigue siendo? Todo lo que tú multipliques por 1 sigue siendo lo mismo, ¿verdad que sí? 1. Ahora, el de arriba, sí, no. Porque si yo digo 1 sobre 10, ya no es lo mismo que decir 10 sobre 1. Si yo digo 10 sobre 1, me da 10. Pero 1 sobre 10 es un décimo, se queda así mismo. Entonces, el 1 de arriba no se elimina. Usted siempre lo toma en cuenta. ¿Qué hago para tomarlo en cuenta? Bueno, no lo borro, lo dejo ahí. Siempre lo dejo arriba. Entonces, 1, ¿qué me quedaría? 1 sobre... X, pues, X más 5. Bien. ¿Qué procedo ahora? Procedo a sustituir. ¿Qué yo voy a sustituir? La X por el 5. Por el 5, porque dice aquí debajo del límite que x tiende a 5. Entonces el valor de x es 5. Entonces, ¿qué sería eso? 1 sobre 5 más 5. ¿Cuánto da eso? Da 1 10 y arriba sobre tiende a 10. Y ese es el resultado, 1 sobre 10. Eso, yo no entendí bien del 1. que el 1 no se... Fácil. Cuando el 1 está debajo no influye. Cuando el 1 está debajo no influye. Entonces, cuando en este caso el 1 estaba abajo, ¿verdad que sí? El 1 aquí quedó abajo, en el ejemplo anterior, quedó abajo. Si yo digo cualquier número entre 1, sigue siendo el mismo número. Entonces, lo que me quedó fue eso. Ahora, si el 1 queda arriba, como en este caso que quedó arriba, ¿lo están viendo? ¿Me están viendo el lápiz rojo? Si el 1 queda arriba, entonces el 1 no se desaparece, se queda ahí. ¿Lo están viendo? Siempre se quedó hasta el final. ¿Entendió? Sí. Bien. Recordándoles que para que entiendan ese concepto, yo le voy a decir, por ejemplo, si yo tengo 60 y lo divido entre 60, ¿qué me da eso? A 0. 1. 1. A 1, sí. Eso me va a dar 1 sobre 1. ¿Verdad que sí? Y todo número que usted lo divide entre 1 sigue siendo el mismo. O sea que al final eso va a ser igual a ¿quién? A 1. A 1. ¿Verdad que sí? Vamos a ponerlo Pero ahora ¿de con... dónde salió el 60, profesor? No, no, es un ejemplo Pero que que estoy él dando. puso un ejemplo. Ah, ok. Entonces, si yo digo 60 sobre 60, ¿qué me va a dar? 1 al final. ¿Por qué? Porque mitad
Mitad, De 1 en 1. mitad 30. Mitad, Ah, 30. 30. Entonces, al 30 le busco tercia. 30 entre 3 me da 10. Y 30 entre 3 me da 10. Al 10 le busco décima. 10 entre 10 me da 1. Y 10 entre 10 me da 1. 1 entre 1 es 1. Bien. Ahora bien, si el caso fuese que todos los números que yo divido entre 1, 1, 10 entre 1, ¿qué me va a dar? 10 entre 1, ¿qué me da? Me sigue dando 10. Pero si yo digo 1 entre 10, no me da 10. ¿Entendieron ahí? Entonces, el 1 cuando está arriba sí influye. Cuando está abajo es que no influye mucho. ¿Entendieron? Bien, esto se ocurre aquí. Aquí ocurre que me queda esta expresión y el 1 debajo. Entonces, todo lo que tú divides entre 1 sigue siendo igual. Entonces, el resultado al final fue la misma expresión. Pero en este caso, me quedó esta expresión y el 1 no te quedó abajo. ¿Dónde quedó el 1? Arriba. Arriba. Entonces, cuando el 1 queda arriba, yo no puedo decir que va a ser igual a esta expresión. No. Tengo que dejarlo el 1 arriba también. ¿Están entendiendo? Ahora, la pregunta es, ¿por qué en este ejemplo el 1 quedó abajo y en este el 1 quedó arriba? ¿Por qué? Porque usted lo hizo al revés. No, porque, por ejemplo, aquí me quedó esta expresión arriba, pero la expresión en este ejemplo me quedó abajo. Ustedes dirán, esta expresión, recuerden que aquí quedó un 1 y aquí quedó un 1. Si yo digo, digamos que esta expresión significa 3. 3 por 1 no sigue siendo 3. Sí. Sí. Entre 1 sigue siendo 3. En este caso fue diferente. En este caso fue, aquí hay un 1 también que no se marcó. 5x más x más, vamos a decir que esto es un 5. 5 por 1 sigue siendo 5, ¿verdad que sí? Pero el 1 de arriba no lo divide. Entonces se queda 1 sobre 5. Igual se quedó aquí. 1 sobre 5. Pero yo vamos a decir la expresión completa. X más 5, 1 sobre x más 5. En este caso se quedó x más 3 sobre 1. Que ahí sí se puede eliminar el 1. Recordando, el 1 cuando es divisor se elimina. Pero cuando es numerador no se elimina. Cuando está arriba no se elimina. ¿Entendieron esa parte? Cuando queda el 1 solo arriba, no se elimina. ¿Entendieron esa parte? sí. Bien. Simplemente tienen que repetir este ejemplo para que lo vayan viendo de nuevamente. Hemos hablado cosas que no son del tema y tal vez eso alargue el video, pero bueno, no quería. Pero bueno, es bueno que sepan. El 1, cuando queda como divisor abajo, no importa, porque todo lo que tú divides entre 1 se queda igual. Ahora, si está arriba como numerador, ahí sí tenemos que dejarlo. En este caso lo dejamos siempre hasta el final. En este caso se eliminó porque quedó abajo. Bien, vamos a seguir, que el tiempo se nos va. Dios mío. Esto que está aquí es otro ejemplo. De diferencia de cuadrado y factor común. El factor común es algo que yo expliqué en el otro video. Este ejemplo, vamos a dejárselo. Déjame ver cuántos minutos quedan. Queda 1 minuto y medio. Vamos a ver si lo hago rápido. Lo voy a explicar rapidito, pero para que sepan. Aquí yo voy a utilizar los dos métodos. El método del video anterior, factor común, y el método de diferencia de cuadrado, que es este. La parte de arriba la hago con el factor común. El factor común es encontrar un factor común entre 3 y 24. ¿Qué número divide al 3 y al 24? A los dos. El número que más grande divide al 3 y al 24 es el 3. 3 entre 3 es 1 y 24 entre 3 es 8. Entonces, el factor común entre 3 y 24 es 3. Por eso apareció un 3 acá. Igual, el factor común de x, obviamente es la misma x, es un mismo número. Entonces, 3x. Entonces, luego, yo simplemente lo que hago es dividir entre ese factor común, dividir
el primero, que es el 13x al cuadrado, y dividir el 24x. Entonces yo digo, 13x al cuadrado entre 3 me da x lineal sola. Y 24x entre 3 me da 8. Bien, ya ahí yo utilicé lo que llamamos factor común. Ahora abajo yo voy a utilizar diferencia de cuadrado. Sabemos que abrimos dos paréntesis, sacamos la raíz a la x, una x en un paréntesis y en el otro, y al 64 también se le saca la raíz. Raíz de 64, ¿cuánto es? 8. Sabiendo que uno positivo y uno negativo. Ahí utilicé ya lo que llamamos diferencia de cuadrados. Perfecto. Entonces, se puede eliminar x menos 8 y x menos 8. Vieron que x menos 8 no aparecía aquí, solamente yo sabía que x era 8 y que la indeterminación, lo que yo tenía que eliminar